Se burlaron del conserje, hasta que descubrieron quién era en realidad. Cada mañana lo veían inclinado sobre el suelo frío, con el uniforme gris y los zapatos gastados. Nadie sabía su nombre. Para ellos era el conserje, el hombre invisible, el blanco perfecto, para bromas crueles. Hasta el día en que la puerta principal se abrió, y todos entendieron que habían estado riéndose del hombre equivocado. Si te gustan las historias que te dejan sin aliento y te recuerdan el verdadero valor de las personas, suscríbete ahora. El Instituto San Gabriel era famoso por su disciplina y prestigio. Pasillos brillantes, vitrinas con trofeos, padres orgullosos pagando cuotas altísimas. Allí estudiaban hijos de empresarios, médicos y políticos. Allí, la apariencia lo era todo. Y allí trabajaba Julián. Llegaba antes que el sol. A las 5:30 ya estaba abriendo las puertas laterales, empujando su carrito de limpieza por los corredores aún en silencio. Caminaba despacio, como si no quisiera molestar ni al eco. «Buenos días», decía siempre, aunque nadie respondiera. Su uniforme era sencillo: camisa gris, pantalón oscuro, un gafete pequeño con su nombre apenas legible. Algunos alumnos ni siquiera lo miraban. Otros lo miraban demasiado. Señor trapeador», gritó una mañana Tomás, el hijo del empresario más poderoso de la ciudad. «¿También limpias fracasos o solo pisos?». Las risas estallaron como vidrio roto. Julián levantó la mirada. Sus ojos no eran débiles, eran serenos. «Solo limpio lo que otros ensucian», respondió tranquilo. Eso provocó aún más carcajadas. Tomás era el líder, alto, seguro, acostumbrado a que todos lo siguieran. Para él, Julián era parte del mobiliario, una sombra con escoba. Los profesores veían las burlas y preferían no intervenir. «Son cosas de chicos», decían. Además, nadie quería problemas con el padre de Tomás. Un viernes, la humillación cruzó una línea. Durante el recreo, alguien volcó intencionalmente una botella de refresco en medio del pasillo. Pegajoso, oscuro, evidente. Cuando Julián llegó con el trapeador, escuchó la voz detrás de él. «Cuidado, no vaya a resbalarse, como su vida». Otra explosión de risas. Julián limpió en silencio. Pero esta vez, algo cambió. La directora, la señora Valverde, observaba desde la oficina con el ceño fruncido. No por compasión, sino por molestia. El instituto estaba recibiendo una visita importante el lunes. Un posible inversionista que podría financiar la nueva ala tecnológica. Necesitaban orden, imagen impecable, profesionalismo. Y lo último que querían era escándalo. Esa misma tarde, llamó a Julián a su despacho. Él entró con el uniforme todavía húmedo en los puños. «Siéntese», ordenó ella, sin mirarlo directamente. Julián permaneció de pie. «Prefiero así, gracias». La directora suspiró. «He recibido quejas. Dicen que usted provoca a los estudiantes con respuestas sarcásticas. Este no es un entorno para conflictos». Él parpadeó lentamente. «¿Provocar? Solo respondo cuando me hablan». «Necesitamos discreción», continuó ella. «El lunes viene alguien muy importante. Quiero que ese día no se le vea demasiado en los pasillos principales. Manténgase en áreas de servicio». Un silencio pesado cayó en la habitación. «¿Quiere que me esconda?», preguntó Julián. «Quiero que no cause incomodidad». Esa palabra quedó suspendida en el aire. Incomodidad. Como si su sola presencia manchara el mármol brillante. Julián asintió despacio. «Entendido». Salió del despacho sin bajar la cabeza. En el pasillo, Tomás lo esperaba apoyado contra los casilleros. «Te regañaron, ¿verdad?», susurró con una sonrisa torcida. «¿Sabes cuál es tu lugar?». Julián lo miró fijo. No con rabia, no con miedo.
con algo que Tomás no supo interpretar. «Todos tenemos un lugar», respondió. «Algunos aún no saben cuál es el suyo». El chico frunció el ceño, incómodo por primera vez. El lunes llegó más rápido de lo que todos esperaban. Autos negros se estacionaron frente al instituto. La directora sonreía nerviosa. Profesores alineados. Estudiantes impecablemente vestidos. Y Julián no estaba en los pasillos. Tomás caminaba orgulloso cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco. La puerta principal se abrió. Un hombre elegante, con traje oscuro perfectamente ajustado, cruzó el umbral acompañado por 2 asistentes. La directora corrió hacia él con una sonrisa exagerada. «Señor». Pero antes de que pudiera terminar la frase, el hombre levantó la mirada. Sus ojos eran serenos, exactamente los mismos. Tomás sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El conserje acababa de entrar, como invitado de honor. El murmullo comenzó como un suspiro y se convirtió en una ola. «No puede ser. ¿Es él? ¿El conserje?» Tomás retrocedió un paso. Sintió calor en la nuca. El hombre del traje caminaba con la misma calma con la que empujaba el carrito de limpieza. La misma espalda recta. La misma mirada firme. La directora Valverde palideció. «Señor», intentó recomponerse, «qué honor recibirlo en nuestro instituto». Julián la observó unos segundos antes de estrecharle la mano. «Gracias por la invitación, directora». Su voz no era sumisa, era segura, profunda. La voz de alguien acostumbrado a tomar decisiones. Tomás sintió un nudo en la garganta. Uno de los asistentes abrió una carpeta. «Como saben», anunció con formalidad, «el señor Julián Herrera es el principal accionista del fondo que evaluará la inversión en esta institución». El silencio cayó como una losa. Accionista, fondo, inversión. Las palabras golpeaban más fuerte que cualquier burla que él hubiera recibido. La directora forzó una sonrisa. «Claro, claro. Hemos estado esperando esta oportunidad». Julián recorrió el vestíbulo con la mirada. Las vitrinas brillaban. El mármol impecable. Todo perfecto. Demasiado perfecto. «Conozco bien este lugar», dijo finalmente. «He caminado por cada uno de estos pasillos». Tomás sintió que el corazón le latía en los oídos. La directora rió nerviosa. «Sí, claro. Nuestro personal de mantenimiento es muy dedicado». Julián giró lentamente hacia ella. «No vine como inversionista por casualidad». La tensión se podía cortar con cuchillo. Los estudiantes, alineados, ya no susurraban. Observaban. Por primera vez, miraban. Julián avanzó unos pasos hacia el centro del vestíbulo. «Hace 6 meses decidí visitar personalmente cada institución que solicita apoyo financiero. No desde una oficina, no desde un despacho, desde el suelo». Las palabras flotaban densas. Quería entender cómo se trata a quienes nadie mira. El rostro de la directora perdió color. Tomás bajó la vista. Julián continuó. «Porque una escuela no se mide por sus trofeos. Se mide por su humanidad». Un profesor carraspeó incómodo. «Durante meses limpié estos pasillos», prosiguió Julián. «Escuché conversaciones. Observé comportamientos. Vi cómo algunos estudiantes eran ignorados. Vi cómo otros eran intocables». La mirada de Julián se detuvo, directa, sin titubeo, en Tomás. El chico sintió que la sangre le abandonaba el rostro. También vi cómo la humillación se normaliza cuando proviene del poder. Las palabras no eran gritos, eran hechos. La directora dio un paso adelante. «Señor Herrera, si hubo algún malentendido». «No hubo malentendido», interrumpió él con calma. «Hubo decisiones». Silencio absoluto. Julián caminó hacia el pasillo principal. Tocó con la mano la baranda que tantas veces había limpiado. «Me pidieron que no se me viera hoy»,
que me mantuviera en áreas de servicio, para no causar incomodidad. Algunos profesores desviaron la mirada. La directora tragó saliva. Eso fue un error administrativo. Julián la miró fijo. No, fue una prueba. El eco de esa palabra retumbó en cada rincón. Prueba. Tomás sintió algo nuevo. No miedo al castigo, miedo a sí mismo. Julián regresó al centro. Mi inversión no depende solo de números, depende de valores. Uno de los asistentes entregó un documento a la directora. Ella lo tomó con manos temblorosas. He decidido congelar el proceso de financiación, anunció Julián, hasta que esta institución demuestre que el respeto no es un discurso, sino una práctica. Un murmullo de shock recorrió el grupo. La nueva ala tecnológica. Los millones prometidos. El prestigio. Todo pendía de un hilo. La directora intentó reaccionar. Podemos corregir cualquier situación. Estamos comprometidos con la excelencia. Julián la miró sin dureza, pero sin concesiones. La excelencia comienza en cómo se trata al más invisible. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de Tomás. Y esta vez no había burla en el aire, solo verdad. Tomás sintió que las palabras que había dicho semanas atrás regresaban como un golpe en el pecho. ¿Sabes cuál es tu lugar? Ahora entendía. El lugar de Julián nunca había sido el suelo. El suyo, quizá tampoco era el pedestal. Julián se acomodó el saco. Regresaré en un mes. Entonces decidiré si este instituto merece el apoyo que solicita. Se giró para marcharse. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Y espero que cuando vuelva, no tenga que disfrazarme para ser visto. La puerta se cerró. El silencio que quedó atrás era más pesado que cualquier humillación. Tomás levantó la vista lentamente. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir. El sonido de la puerta al cerrarse pareció partir algo dentro del instituto. Durante años, todo había funcionado bajo reglas no escritas. El dinero protegía, el apellido imponía, y quien limpiaba, callaba. Pero ahora el silencio pesaba como culpa. La directora Valverde fue la primera en reaccionar. Todos a sus aulas, ordenó con una voz que intentaba sonar firme. Nadie discutió. Los pasillos que antes vibraban con risas arrogantes, ahora estaban tensos. Las miradas ya no buscaban al conserje para burlarse. Buscaban el suelo. Tomás caminaba más lento que de costumbre. Sus amigos lo miraban esperando que hiciera un comentario, que se riera, que dijera algo para recuperar el control. Pero no dijo nada. En el aula, el profesor de economía intentó continuar la clase como si nada hubiera pasado. La confianza es la base de cualquier inversión, leyó del libro. La frase cayó como una ironía brutal. Tomás apretó la mandíbula. Por primera vez, las palabras le dolían. Esa tarde, la directora convocó una reunión urgente con el personal. Esto es una crisis, dijo cerrando la puerta. Si perdemos esa inversión, perderemos prestigio. Y si perdemos prestigio, perderemos familias importantes. Uno de los profesores, el señor Rivas, habló con cautela. Quizás el problema no sea la inversión, sino lo que él vio. La directora lo fulminó con la mirada. No necesitamos moralinas. Necesitamos soluciones. El señor Herrera no habló de instalaciones, insistió Rivas. Habló de humanidad. La palabra quedó suspendida. Humanidad. Algo que nunca figuró en el presupuesto anual. Al día siguiente, algo extraño ocurrió. Julián no volvió. El carrito de limpieza permanecía estacionado en el depósito. El uniforme gris, doblado sobre una silla. El instituto estaba limpio, pero se sentía sucio. Los estudiantes comenzaron a hablar. Mi papá dice que ese tipo es multimillonario, que empezó desde abajo, que vendió su empresa tecnológica por millones.
Tomás escuchaba todo desde su mesa. Cada rumor era una bofetada. Recordó cada broma, cada frase, cada risa, y algo empezó a romperse dentro de él. Esa tarde, al llegar a casa, encontró a su padre en el despacho. ¿Es cierto?, preguntó sin saludo. ¿El inversionista es el tipo que limpiaba? Su padre levantó la vista lentamente. Sí. ¿Y por qué haría algo así? El hombre se acomodó en la silla. Porque los hombres inteligentes no confían en informes. Confían en lo que ven. Tomás sintió que el aire se volvía pesado. ¿Va a retirar el dinero? Su padre lo miró con una mezcla de severidad y algo más profundo. Depende. ¿De qué? De si considera que la institución tiene futuro. Tomás bajó la voz. ¿Y si no lo tiene? El padre se inclinó hacia adelante. Entonces habrá consecuencias, para todos. Las palabras no eran amenaza, eran realidad. Y Tomás entendió algo brutal. El apellido no siempre era escudo. En el instituto comenzaron los cambios, superficiales. Carteles nuevos sobre respeto, charlas obligatorias, discursos preparados. Pero Julián no regresaba, y su ausencia dolía más que su presencia. Una mañana, mientras Tomás cruzaba el pasillo, vio algo que lo detuvo. En el suelo, cerca de los casilleros, alguien había derramado jugo. Un grupo de chicos se reía. «Que lo limpie otro», dijo uno. Tomás se quedó quieto. Durante años, esa escena habría sido normal. Pero ahora, no. Miró alrededor. No había carrito. No había uniforme gris. Solo él. Se agachó. Sacó un pañuelo de su mochila y comenzó a limpiar. Las risas cesaron. «¿Qué haces?», preguntó uno, incrédulo. Tomás no respondió. Seguía limpiando. No por imagen, no por miedo. Algo más profundo lo movía. Cuando terminó, se puso de pie. Sus manos estaban pegajosas, y por primera vez entendió lo que significaba ensuciarse sin perder dignidad. Esa tarde pidió una cita con la directora. «Quiero hablar con el señor Herrera», dijo. Ella lo miró sorprendida. «No está disponible para estudiantes». Tomás respiró hondo. «Entonces quiero que le entregue un mensaje». La directora arqueó una ceja. «¿Y qué dirá ese mensaje?». Tomás dudó apenas un segundo. «Que yo fui uno de los que se burlaron». El silencio fue pesado. «Y que quiero pedirle perdón». Sin público. La directora lo observó largo rato. Por primera vez. Veía al hijo del empresario. Sin arrogancia. Solo un chico. Uno que empezaba a comprender. «Veré qué puedo hacer», respondió finalmente. Tomás salió del despacho con el corazón latiendo fuerte. No sabía si Julián aceptaría verlo. No sabía si merecía esa oportunidad. Pero por primera vez en su vida, no quería escapar de la verdad. Quería enfrentarla. Y eso era el inicio de algo que nunca había sentido antes. Responsabilidad. Pasaron 3 días sin respuesta. 3 días en los que el instituto intentaba fingir normalidad. Las clases seguían, los exámenes continuaban, los discursos sobre valores se repetían como eco vacío. Pero algo había cambiado. Ya no era Julián quien estaba siendo observado. Ahora eran ellos. Tomás apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos veía la escena del pasillo. Escuchaba su propia voz burlándose. «¿También limpias fracasos?». La frase le revolvía el estómago. El jueves por la mañana la directora lo llamó a su oficina. «Recibí respuesta», dijo sin rodeos. Tomás sintió que el pulso se aceleraba. «¿Y...?» «El señor Herrera aceptó reunirse contigo». El silencio fue denso. «Hoy, a las 6 de la tarde». El edificio donde se celebraría la reunión no era ostentoso. No había alfombras rojas ni columnas doradas. Era moderno, sobrio, silencioso.
Tomás llegó solo, sin su padre, sin amigos, sin escudo. En la recepción dijeron su nombre y lo hicieron pasar a una sala amplia con ventanales enormes. La ciudad se veía pequeña desde allí. Julián estaba de pie, mirando hacia afuera. Traje oscuro, espalda recta, la misma calma. Tomás sintió que la garganta se le cerraba. Buenas tardes, señor Herrera. Julián se giró lentamente. Buenas tardes, Tomás. Que supiera su nombre lo golpeó más que cualquier reproche. Gracias por recibirme. Siéntate, dijo Julián, señalando una silla frente a él. Tomás obedeció. El silencio entre ambos no era cómodo, pero tampoco era agresivo. Era real. ¿Por qué quisiste verme?, preguntó Julián. Tomás tragó saliva. Podía inventar una excusa. Podía hablar de la inversión, de la escuela, de la reputación. Pero algo dentro de él decidió no mentir más. Porque fui cruel. Las palabras salieron más directas de lo que esperaba. Julián no reaccionó. Solo escuchó. Me burlé de usted. Varias veces. Pensé que... Tomás dudó. Que estaba por encima. El silencio se alargó. ¿Y ahora?, preguntó Julián con serenidad. Tomás levantó la vista. Ahora entiendo que estaba por debajo. Julián lo observó con atención. No, dijo finalmente. No estabas por debajo. Tomás frunció el ceño, confundido. Estabas perdido. La palabra dolió, pero no como insulto, como diagnóstico. Cuando alguien humilla, continuó Julián, no demuestra superioridad, demuestra inseguridad. Tomás bajó la mirada. Era verdad. ¿Sabes por qué hice esto?, preguntó Julián. Para probar a la escuela. No solo a la escuela. El silencio volvió. Yo crecí limpiando pisos, dijo Julián con voz firme. Mi madre trabajaba en casas ajenas. Aprendí temprano que el mundo respeta más el traje que el esfuerzo. Tomás escuchaba sin moverse. Cuando construí mi empresa, me prometí algo, prosiguió. Nunca olvidar cómo se siente ser invisible. Sus ojos se clavaron en los de Tomás. Y nunca permitir que otros lo sean. La habitación parecía más pequeña. ¿Va a retirar la inversión?, preguntó Tomás en voz baja. Julián se inclinó ligeramente hacia adelante. Eso dependerá de lo que pase en el próximo mes. ¿Y qué tiene que pasar? La respuesta llegó sin titubeo. Cambio real. Tomás apretó las manos. Yo quiero cambiar. No sonaba como discurso. Sonaba como necesidad. Julián lo miró largo rato, evaluando algo más profundo que palabras. Las disculpas no borran lo que hiciste, dijo con honestidad, pero pueden ser el comienzo. Tomás asintió. No vine a salvar la reputación del instituto, continuó Julián. Vine a descubrir si aquí se forman líderes o tiranos con diploma. La frase cayó como una sentencia. Tomás sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente. No quiero ser eso. El silencio que siguió fue distinto. No era tensión, era posibilidad. Julián se levantó. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Julián caminó hacia el ventanal. El liderazgo no se ejerce cuando todos te aplauden. Se ejerce cuando decides hacer lo correcto, aunque pierdas poder. Tomás entendió. Si cambiaba, perdería popularidad. Perdería seguidores. Perdería la comodidad de ser intocable. Pero quizá ganaría algo que nunca tuvo. Respeto propio. Julián volvió a mirarlo. Tienes un mes. No era amenaza. Era oportunidad. Tomás se puso de pie. Gracias por escucharme. Cuando llegó a la puerta, Julián habló una vez más. Tomás. El chico se giró. No te estoy juzgando por lo que fuiste. Estoy observando lo que decides ser. Las palabras lo acompañaron hasta el ascensor. Mientras descendía, entendió algo que nunca nadie le había enseñado.
El verdadero poder no está en humillar, está en elegir quién quieres ser cuando nadie te obliga. Y por primera vez, estaba dispuesto a elegir distinto. El lunes siguiente, el instituto amaneció igual que siempre. Los mismos pasillos, las mismas vitrinas, las mismas jerarquías invisibles. Pero Tomás ya no era el mismo. Entró al vestíbulo sin la sonrisa confiada que solía llevar como uniforme. Sus amigos lo esperaban junto a los casilleros. ¿Qué pasó con el millonario?, preguntó Diego con media risa. ¿Te dio un sermón de superación personal? Algunas carcajadas suaves lo acompañaron. Tomás los miró. Durante años, esas risas habían sido su combustible. Ahora le parecían ruido. No fue un sermón, respondió con calma. Fue una oportunidad. Diego frunció el ceño. ¿Oportunidad de qué? Tomás respiró hondo. De dejar de comportarnos como idiotas. El silencio cayó abruptamente. ¿Perdón?, dijo otro incrédulo. Tomás sintió cómo el antiguo impulso de bromear, de suavizar la tensión, intentaba salir. Pero recordó las palabras de Julián. El liderazgo se ejerce cuando decides hacer lo correcto, aunque pierdas poder. Nos burlamos de alguien solo porque llevaba un uniforme distinto, continuó. Eso no es liderazgo, es cobardía. Las miradas cambiaron. Algunos desviaron los ojos, otros se incomodaron. ¿Ahora eres defensor de conserjes?, ironizó Diego. Tomás sostuvo la mirada. Ahora intento no ser un imbécil. El golpe fue directo y público. Por primera vez, no usó el poder para dominar. Lo usó para cortar la burla. Diego se alejó murmurando algo, molesto. 2 chicos lo siguieron. Otros se quedaron, confundidos. Tomás sabía que acababa de perder algo, pero también sabía que acababa de ganar otra cosa. Ese mismo día, ocurrió algo que puso a prueba su decisión. En el comedor, un estudiante nuevo, Mateo, dejó caer su bandeja. El ruido atronó en el silencio. La comida se desparramó por el suelo. Risas. Siempre había risas. ¡Qué torpe!, susurró alguien. Mateo se agachó, rojo de vergüenza. Tomás observó la escena. Antes, habría sido espectador o instigador. Esta vez, se levantó. Se acercó sin prisa. Tomó una servilleta. Se agachó junto a Mateo. Pasa más seguido de lo que crees, dijo en voz baja. Las risas se apagaron. Mateo lo miró sorprendido. Gracias, murmuró. No es nada. Tomás siguió limpiando. Algunos alumnos se quedaron mirando. Otros comenzaron a ayudar también. Pequeño gesto, gran ruptura. La directora desde la distancia observaba. No dijo nada, pero tomó nota. Los días siguientes no fueron fáciles. Los rumores empezaron. Se volvió raro. Seguro su papá le dijo algo. Solo quiere quedar bien para que llegue el dinero. Tomás escuchaba todo. Cada comentario era una prueba. Cada burla, un espejo del pasado. Una tarde, Diego lo enfrentó en el estacionamiento. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con frustración. Nos estás dejando como los malos. Tomás lo miró fijamente. Tal vez lo éramos. Diego negó con la cabeza. Siempre fue así. Es broma. Es jerarquía. Tomás sintió algo firme dentro del pecho. No, es abuso. La palabra quedó suspendida. Diego lo observó como si estuviera viendo a otra persona. Te estás equivocando. Tomás pensó en Julián limpiando en silencio, en la palabra incomodidad, en la mirada serena que no pedía permiso. Tal vez, respondió. Pero prefiero equivocarme intentando ser mejor, que tener razón siendo cruel. Diego no supo qué contestar. Y por primera vez, se fue, sin la última palabra. El cambio empezó a notarse.
Algunos profesores comenzaron a intervenir cuando había burlas. Los carteles dejaron de ser decoración y se convirtieron en conversaciones reales. Se organizó una jornada donde alumnos y personal trabajaron juntos, limpiando áreas comunes. Tomás fue el primero en tomar una escoba. No por espectáculo, sin cámaras, sin discursos, solo acción. La noticia llegó a oídos de Julián, no a través de informes oficiales, sino de empleados, de padres, de pequeños gestos repetidos. Pero aún faltaba algo. El verdadero cambio no se demuestra cuando es fácil, se demuestra cuando duele, y el dolor estaba a punto de llegar. Una mañana, el padre de Tomás recibió una llamada. La inversión estaba siendo reconsiderada, pero había condiciones más estrictas: evaluaciones externas, supervisión ética, transparencia total. Eso significaba perder privilegios. Esa noche, en casa, el ambiente era tenso. ¿Estás detrás de todo esto?, preguntó su padre con mirada severa. Tomás sostuvo la mirada. Estoy intentando hacer lo correcto. Su padre lo observó en silencio. Hacer lo correcto no siempre es rentable. Tomás pensó en Julián. Pero es necesario. El hombre no respondió de inmediato, y por primera vez no vio a su hijo como heredero, sino como individuo. El mes estaba llegando a su fin. Julián regresaría pronto, y el instituto no solo sería evaluado por sus números, sería evaluado por su alma. La pregunta ya no era si merecían la inversión. La pregunta era si realmente habían cambiado, o solo estaban actuando. El último lunes del mes amaneció con una tensión que se podía sentir en el aire. No era como la primera vez. Ya no había alfombra roja improvisada, ni sonrisas forzadas ensayadas frente al espejo. Había nervios reales y conciencia. La directora Valverde caminaba por los pasillos revisándolo todo, pero esta vez no miraba solo el brillo del suelo. Observaba las interacciones. Las miradas, el tono de voz. El instituto estaba más silencioso, más atento. A las 9 en punto, un auto oscuro se detuvo frente a la entrada. Nadie aplaudió, nadie corrió. Simplemente esperaron. Julián entró sin prisa, sin disfraz, sin uniforme, pero tampoco con ostentación. Traje sobrio, mirada firme. La directora se acercó. Bienvenido, señor Herrera. Gracias, directora. No hubo teatralidad, solo formalidad. ¿Le gustaría recorrer las instalaciones? Julián asintió. Caminaron por los pasillos. Esta vez nadie evitó mirarlo. Algunos estudiantes lo saludaron con un leve gesto de cabeza. No por miedo, por respeto. Julián notó los detalles. Un profesor deteniendo una burla apenas comenzada. Un grupo diverso trabajando juntos en un proyecto. Carteles escritos a mano, no impresos, con compromisos reales firmados por alumnos. Pero los gestos pequeños son fáciles. Las decisiones difíciles revelan más. Cuando llegaron al comedor, Julián se detuvo. Vio algo que lo hizo frenar el paso. Tomás estaba sentado con Mateo, el chico nuevo. No en la mesa central de siempre, rodeado de seguidores, sino en una mesa lateral, riendo con naturalidad. Diego pasó cerca. Los miró. Dudó un segundo y siguió de largo. Julián observó en silencio. No dijo nada. Siguió caminando. En el patio trasero, un grupo de estudiantes limpiaba voluntariamente una zona que llevaba años descuidada. Tomás estaba allí también, con guantes, con tierra en las manos. Cuando vio a Julián se quedó quieto un instante. No sonrió buscando aprobación. No se acercó corriendo. Solo sostuvo la mirada. Julián se aproximó. «Buenos días». «Buenos días, señor Herrera». Había respeto, pero no miedo. «¿Es obligatorio esto?», preguntó Julián mirando las herramientas. Tomás negó con la cabeza. «No». «Entonces, ¿por qué lo haces?». Tomás respiró hondo. No era un discurso preparado.
porque durante mucho tiempo creí que ensuciar a otros me hacía más grande. Y ahora entiendo que construir algo juntos vale más. El silencio fue honesto. Julián lo observó unos segundos que parecieron eternos. ¿Has perdido amigos? Tomás sostuvo la mirada. Algunos. ¿Y? Hubo una leve sonrisa, pequeña pero firme. Estoy aprendiendo a elegir mejor. Julián asintió lentamente. Eso era crecimiento, no perfección. Crecimiento. En la sala de reuniones, horas más tarde, la decisión sería anunciada. La directora estaba rígida. Los profesores, expectantes, algunos padres invitados también asistían. Julián se puso de pie frente a todos. Hace un mes, comenzó, vine aquí disfrazado de conserje. Un murmullo leve. No buscaba humillar a nadie, buscaba observar. Hizo una pausa. Lo que vi entonces fue dolor normalizado. Las palabras no eran acusación, eran memoria. Hoy vi algo distinto. Algunas miradas se iluminaron con esperanza. Vi errores reconocidos, cambios iniciados, resistencias enfrentadas. Sus ojos recorrieron la sala. Se detuvieron en Tomás. El carácter de una institución no se mide por no fallar. Se mide por cómo responde cuando falla. Silencio absoluto. La directora apretó las manos sobre la mesa. Julián respiró profundamente. He decidido aprobar la inversión. El aire volvió a los pulmones de todos al mismo tiempo. Pero Julián levantó una mano, con una condición. La tensión regresó. Se implementará un programa obligatorio de liderazgo ético, supervisado externamente, con participación activa de alumnos y personal. La directora asintió rápidamente. Por supuesto. Julián negó suavemente. No es un trámite, es un compromiso. Luego añadió, y el primer comité estudiantil será encabezado por alguien que haya entendido el valor del respeto desde el error. Las miradas se movieron, lentas, hasta detenerse en Tomás. El chico sintió el peso de cada ojo sobre él. No era gloria, era responsabilidad. Julián sostuvo su mirada. No había sonrisa, solo una pregunta silenciosa. ¿Estás listo? Tomás sintió miedo, pero también claridad. Se puso de pie y asintió. El aplauso no fue inmediato. Primero hubo silencio, un silencio distinto al de la vergüenza. Era el silencio del reconocimiento. Luego, poco a poco, algunas manos comenzaron a sonar. No como celebración superficial, sino como aceptación de algo que había costado. Tomás seguía de pie. Sentía el peso de la decisión como una chaqueta demasiado grande. Julián no lo estaba premiando, lo estaba exponiendo. Y eso era más difícil. Las semanas siguientes no fueron cómodas. Ser presidente del nuevo comité de liderazgo ético no lo convirtió en héroe. Lo convirtió en blanco. Ahora es el favorito del millonario. Se cree moralista. Solo quiere quedar bien. Las críticas no cesaron. Pero esta vez, Tomás no buscaba aprobación. Buscaba coherencia. En la primera reunión del comité, no habló de valores abstractos. Habló de su error. Yo fui parte del problema, dijo frente a estudiantes y profesores. No porque odiara a alguien, sino porque nunca pensé en cómo se sentía estar abajo. Nadie se rió, nadie susurró, porque la vulnerabilidad desarma más que cualquier discurso. No quiero que este programa sea una fachada, continuó. Quiero que sea incómodo, porque cambiar duele. Y cambió. Se implementaron mediaciones obligatorias. Se creó un sistema anónimo para denunciar abusos. Se organizaron jornadas donde directivos, profesores y alumnos trabajaban juntos en tareas básicas. La jerarquía empezó a desdibujarse. No desapareció, pero dejó de ser arma. Un mes después, Julián regresó una vez más. Esta vez no hubo tensión.
Hubo expectativa. Entró al instituto y notó algo que no figuraba en ningún informe financiero. Las miradas eran distintas. No había temor en el personal de limpieza. No había superioridad en los grupos dominantes. Había interacción, respeto sencillo, real. Caminó hasta el patio. Tomás estaba allí, coordinando una actividad. No imponía, escuchaba. Cuando lo vio acercarse, se detuvo. Señor Herrera. Julián lo observó unos segundos. ¿Te sientes diferente? Tomás pensó antes de responder. Me siento más ligero. ¿Por qué? Porque ya no necesito estar encima de alguien para sentir que valgo. El silencio fue cálido. No perfecto, humano. Julián asintió. Entonces entendiste. Miró alrededor. Este lugar no cambió por mi dinero. Cambió porque algunos decidieron hacerse responsables. Sus ojos volvieron a Tomás. El respeto no se exige. Se construye. Tomás respiró hondo. Gracias por no castigarnos cuando pudo hacerlo. Julián sonrió apenas. Castigar transforma por miedo. Dar oportunidad transforma por conciencia. Esa tarde, mientras el sol caía sobre el edificio que un día lo escondió, Julián caminó por el mismo pasillo que había limpiado tantas veces. Ya no llevaba uniforme gris, pero tampoco necesitaba traje para imponer respeto. Se detuvo un instante. Miró el suelo brillante. No por vanidad, por memoria. Y entendió algo profundo. Nunca fue el más pequeño en esa escuela. Solo era el único que no necesitaba demostrar grandeza. A veces creemos que el poder está en humillar, en señalar, en estar arriba. Pero la verdadera grandeza aparece cuando decides mirar al otro a los ojos, aunque antes lo hayas ignorado, porque todos tenemos un lugar. La diferencia está en si lo usamos para aplastar o para levantar. Y ese día, en el Instituto San Gabriel, no ganó el dinero, ganó la dignidad. Si esta historia te recordó que el respeto vale más que cualquier título, suscríbete. Aquí no celebramos la arrogancia, celebramos el carácter.